Buenas noches nuevamente. Nos alegramos de que estemos aquí en esta noche. Saludamos a todos y a todas quienes están aquí presentes y quienes también están conectados y conectadas para escuchar a la doctora Elsa Tamés. De parte del Seminario Evangélico de Puerto Rico, le damos las gracias, le damos la bienvenida. Yo soy Lidia Hernández Marcial, la decana interina de Asuntos Académicos y Estudiantiles y profesora de Biblia Hebrea y de Hebreo Bíblico. Y en esta noche queremos compartir con ustedes unos datos biográficos breves sobre la doctora Elsa Tamés para aquellos y aquellas que están recién conociéndola y para que el resto también puedan repasar algunos detalles sobre eh, la vida y lo que ha escrito nuestra invitada de esta noche. La doctora Elsa Tamés es biblista mexicana, teóloga también. Estuvo residiendo por muchos años en Costa Rica y ahora reside en Colombia. Eh, Viene de la iglesia presbiteriana, pero llega el momento en que decide estudiar teología. Y como en México no había esa posibilidad dentro de esa iglesia, entonces se ubica en Costa Rica para poder estudiar y estudia en el Seminario Bíblico Latinoamericano. Se gradúa como bachiller en la Universidad Nacional y en el 1979 obtuvo su licenciatura en teología. En el 1985 se gradúa en literatura y lingüística y su tesis tiene que ver con el libro de Cantar de Cantares, que es lo que en esta noche vamos también a estar escuchando. Esa tesis no ha sido publicada, pero ella ha estado escribiendo y compartiendo sobre el tema y esperamos que pronto también haya algún otro material producido en esa área. Cuando ella hizo su doctorado, que fue en la Universidad de Lausanne en Suiza, escribió Contra toda condena, la justificación por la fe desde los excluidos. Esa fue su tesis de grado y es un libro que después se publicó y que se usa en muchos seminarios. Nuestro seminario lo ha utilizado, lo ha leído. También he escrito muchísimos artículos en la revista de interpretación latinoamericana, bíblica latinoamericana, conocida como RIBLA, y en muchos otros foros. Escribió también un comentario sobre el libro de Eclesiastés, conocido como Cuando los horizontes se cierran, relectura del Eclesiastés, que también lo utilizamos en nuestras clases. Ella está casada con José Duque y lleva ya ¿cuántos años viviendo en Colombia? 15 años viviendo en Colombia. Ahora ya está pensionada, como ellos le llaman, y entre todas estas experiencias de ella, ahora añade el hacer pan. Eso es lo que nos estaba compartiendo el martes, que siempre hay la oportunidad de aprender cosas nuevas. Y dentro del estudio de la teología y de la Biblia, también tenemos espacio para otras actividades y otros, como decimos por aquí, hobbies. Con esas notitas, también lo que añadimos es que sirvió como consultora de traducción para las sociedades bíblicas y nos da mucha alegría poderla tener en medio nuestro. Ha estado desde el martes compartiendo con distintos grupos en nuestro seminario y hoy tenemos la oportunidad de, con distintas personas que se han unido, poder escucharla en esta presentación sobre el Cantar de los Cantares. Dentro de un momento la vamos a escuchar, pero quiero pedirle al reverendo Osvaldo del Brey, pastor de esta iglesia cristiana, Discípulos de Cristo en el Señorial, que dé un saludo
y también nos haga una oración para presentar esta actividad. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Discípulos de Cristo del Señorial. Es para nosotros realmente un placer, un honor tenerles, y siempre nuestra iglesia se ha caracterizado por ser una extensión del reino de Dios y una extensión del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que cuando el presidente me llamó para la posibilidad de realizar este evento, pues no había terminado él de hablar cuando ya yo le había dicho que sí. Así que siéntanse en su casa, porque la casa del Señor es la casa de todos y de todas. Y qué hermoso, ¿verdad? Es poder reunirnos de distintas tradiciones cristianas. Eh, Cuando eso sucede, nosotros sabemos que el reino de los cielos se abre para bendecirnos. Así que siéntanse realmente en su casa. Aquellos que puedan estar en pie, les invito así a hacerlo para tener una oración de acercamiento a nuestro Dios. Padre y Dios amantísimo, Dios de compasión y misericordia, Dios que hemos conocido en plenitud a través de tu Hijo Jesucristo. Y hoy más que nunca, Padre amado, tenemos anhelo de ti, anhelo de esa revelación y de ese rostro misericordioso y compasivo de Dios. En medio de de un mundo fragmentado, dividido y violento, necesitamos, Señor, tu palabra. Y necesitamos, Señor, acercarnos con nuevos anteojos, Padre amado. Más que todo, ponernos, Señor, poderlo mirar con los ojos de Jesús, para que tú te sigas revelando a nuestros corazones y puedas iluminar nuestras prácticas diarias, Señor, como cristianos. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que tú nos concedas la bendición y el privilegio de poder acercarnos a tu presencia. No por nuestros méritos que quisiéramos tenerlo, sino a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, hoy y siempre. Amén, Señor. Sí, nos podemos sentar y le pedimos al presidente del seminario, el doctor Juan Ramón Mejías Ortiz, también que dé un saludo en este momento antes de escuchar a la doctora Tamés. Que la paz y la gracia de Dios sean con cada uno de ustedes. Para nosotros es una alegría extraordinaria esta jornada teológica donde durante esta semana hemos estado siendo bendecidos y a la misma vez retados por esta conferencia que la doctora Elsa Tamés ha compartido, primero con la facultad, luego con los estudiantes y ahora con toda la comunidad, una experiencia extraordinaria. Estamos sumamente agradecidos, en primer lugar, por tu amistad, tu sencillez y por ese acercamiento que ha tenido a nuestra comunidad del seminario. Estamos en deuda y muy agradecidos por eso. Agradecemos a la iglesia del señorial, el reverendo Osvaldo del Brey, por la gentileza y junto a él todo el equipo de trabajo que están haciendo posible que esto sea aquí. El Seminario Evangélico de Puerto Rico cumplirá ahora en septiembre 107 años de una trayectoria extraordinaria de formar hombres y mujeres y de abrir espacios también de reflexión para seguir viviendo conforme a los valores del reino de Dios. Y ese reino a veces nos invita a la incomodidad, porque desde esa incomodidad también nosotros enderezamos camino para emular a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Y usted puede participar del seminario de distintas maneras. No necesariamente usted tiene que ser un estudiante regular. Usted puede también estar en las clases como estudiante oyente, estudiante especial. Si usted quiere, puede participar. Los profesores a veces abren clases al público dentro de sus cursos. Hay distintas maneras. Y sobre todo, usted no tiene que tener un llamado de pastor y pastora para prepararse. La iglesia necesita
una preparación de gente que tenga conocimiento bíblico, teológico, que podamos poder dar fe de lo que es el verdadero evangelio en medio de una sociedad donde hay tantas situaciones, tantas fotos que usted está viendo últimamente por ahí de gente que quiere ser igual que nuestro Señor. Pues usted necesita buena preparación para que eso no percola a la iglesia. ¿Eh? El problema no es la foto, el problema es que puede percolar en la iglesia y algunos quererle emular. Así que el seminario es la institución de usted para que se pueda forjar y allí también encontrar esa experiencia hermosa del Espíritu Santo de Dios. Que Dios les bendiga. Qué bueno que usted está aquí, los que están a través de los medios electrónicos y que sea de mucha bendición. Elsa va a tener una conferencia, luego vamos a tener algunas preguntas. Preguntas, no disertaciones, no historias de la vida, preguntas. Y lo vamos a tener, lo vamos a hacer acá, yo lo voy a moderar. Así que a medida que usted vaya escuchando la conferencia, puede ir ganando algunas preguntas para entonces coger algunas y compartirla con Elsa. Así que gracias por estar aquí y sin más regodeo, nuestra querida invitada, la doctora Elsa Tamés. Buenas noches, hermanas y hermanos. Quiero empezar diciendo que me siento muy contenta de estar en Puerto Rico de nuevo, pero de verdad lo digo de corazón, porque desde que llegué no he recibido más que cariño, desde el aeropuerto hasta los mismos del aeropuerto, ¿no? Es que Puerto Rico para mí es una nación con los brazos abiertos, con esa alegría, esa comida. Y así para mí ha sido un baño, una gran bendición estar aquí. Gracias al Seminario Evangélico de Puerto Rico por esta invitación. Y también aquí a esta iglesia tan linda. Me siento muy acogida con el pastor Osvaldo. Y el ver amigos que hace mucho no veía, ¿verdad? También me hace muy feliz. Por eso desde que llegué tengo una sonrisa de oreja a oreja. Me he sentido muy contenta. Además, gracias por permitirme compartir con ustedes cosas que estoy trabajando. No son acabadas. Incluso esta es la primera vez con ustedes estoy ensayando. Estoy pensando en voz alta, porque me parece que hay una espiritualidad interesante en este libro del Cantar de los Cantares. Y entonces eh, me, eh, em, voy a compartir estos pensamientos que tengo y que voy a seguir trabajando. Así que gracias, muchas gracias. Tengo 3 puntos, ¿verdad? Uno es la recuperación de los cuerpos. ¿Mm? El otro es, bueno, vamos a analizar un poema del Cantar de los Cantares que habla de estos cuerpos interrelacionados. Y finalmente quiero hablar de la espiritualidad holística, no dual, y sus implicaciones éticas, ¿no? Pero todo tiene que ver con la espiritualidad. Empecemos con la recuperación de los cuerpos. El Cantar de los Cantares ha sido un libro de la Biblia poco estudiado, poco citado. Cuando se cita, se hacen ceremonias matrimoniales y se recita solo aquel texto que habla de la fuerza del amor, la llamarada divina que las aguas no pueden apagar. Hermoso el texto, ¿no? Pero casi se cita solo esto. Hay como cierto pudor en la lectura de los poemas, porque los cuerpos del varón y de la mujer aparecen demasiado explícitos. Se habla abiertamente de los pechos como 2 gacelas, de besos apasionados, cuyo sabor son mejores que el vino, que que la leche y la miel debajo de la lengua. También el cantar es atrevido, rompe las reglas patriarcales sin ningún sentimiento de culpa. El comportamiento de la amada es demasiado libre.
Ella busca al amado por iniciativa propia, para acostarse con él en la recámara de su mamá, y no para procrear, sino para disfrutar de esa relación intercorporal. Ella toma la iniciativa de una forma demasiado evidente que traspasa las reglas de comportamiento femenino, según los estereotipos, ¿verdad? Las sociedades occidentales y patriarcales. Bueno, y de todas, las orientales también. Y tanto de ese entonces como de ahora. Él, el amado, igual que ella, no puede ocultar el deseo de estar con ella, de tocar su cuerpo, de hacer el amor en el campo. Y la naturaleza aparece como una celestina cómplice que incita el deseo. Mira las flores, cómo están creciendo, etcétera, ¿no? Los frutos. Ella, la naturaleza, se manifiesta en todo su esplendor primaveral a través de las flores, los frutos, exquisitos, los animales domésticos y salvajes, los montes, las piedras preciosas, los minerales y todas las especias que exhalen perfumes excitantes, hasta los vientos del norte y del sur, es decir, de la totalidad, se vuelven actantes cómplices de esta relación intercorpórea. El deseo, el amor erótico, acontece como una fuerza vital que recorre todo el texto por medio de una historia que aparenta ser inocente, pero que el lector, interpretando las metáforas y los símbolos, se da perfectamente cuenta de que se trata de un amor apasionado entre dos cuerpos que se aman y no quieren estar separados. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que un texto como este forme parte del canon judeocristiano, de tradición patriarcal, donde muchas veces se considera el sexo como una tentación negativa? Y no fue fácil la incorporación de este libro en el canon. Fue gracias al rabí Akiva, un rabí respetado del siglo segundo después de Cristo, que expresó que el Cantar de los Cantares era el libro más santo. Él llamó el Santo de los Santos, pues su lectura se refería al amor entre Dios e Israel. ¿Verdad? Y más tarde con los cristianos era la iglesia y Cristo. Y por esa manera de leer los textos, los poemas, el cantar pudo ingresar al canon judeo-cristiano. Fue entonces la interpretación alegórica de cada uno de sus versos que cubrió como un manto los cuerpos desnudos y cargados de deseo. Una sábana espiritualizada y asexuada. Se negó el cuerpo, la carne, la materia, y se afirmó el espíritu, el alma, la desexualización. Desexualización. Se negó el placer sexual y se privilegió el alma, el espíritu del ser humano que busca locamente a Dios. En otras palabras, fue gracias a la alegoría que el libro entró en el canon. Ella, la amada, es la iglesia, el alma, Israel, según la tradición de quien lo lee, y él es Dios o Cristo. Y ambos se buscan con pasión porque anhelan la unidad con la divinidad. Por eso, es por lo que los místicos de la Edad Media, como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, tenían el cantar como una lectura privilegiada, ¿verdad? Se trataba para ellos de su alma que se unía a Dios o a Cristo en una comunión profunda. Y la lectura literal de los poemas, como una historia de dos amantes, quedó prohibida. Incluso varios teólogos de la antigüedad, historiadores o escritores del siglo XVI como León Felipe, fueron encarcelados cuando dijeron que el cantar hablaba de poemas de amor humano.
Esta interpretación que niega el cuerpo profundizó el dualismo presente en nuestras culturas entre materia y espíritu. Los ve como dos cosas contrarias donde se desprecia la materia para valorar el espíritu, el alma, la idea. Lo mismo acontece con la naturaleza, que se ve simplemente como un fondo decorativo, un paisaje en donde la pareja de enamorados se encuentra. Se ve como algo contrapuesto a la cultura. Pero esta crítica a la alegoría ya ha sido analizada desde hace varias décadas. Ya la gente lo ve como una relación de dos personas que se aman, dos cuerpos que se unen, ¿no? Casi en muchos de los libros actuales casi no se lee la alegoría. Yo en 1900, como lo mencionó, 1985, en la Universidad Nacional de Costa Rica, escribí mi licenciatura eh, en literatura y lingüística, en la Facultad de Literatura y Lingüística, y usando el Cantar de los Cantares como poemas de amor humano universal, porque solo así me permitían, o sea, no un análisis teológico. Y analicé el juego del erotismo del signo lingüístico, porque era en lingüística, mi licenciatura, literatura y lingüística, ¿no? Y en el estado de la cuestión, yo pude constatar una buena cantidad de libros que sí analizan ya su sentido literal, no alegórico. Y me encontré con mujeres feministas que constataban el protagonismo de la mujer, ¿verdad? Como una lectura contracorriente. Estoy hablando del 85 ya. Phyllis Tribble es una de las pioneras en ver esto, ¿no? En América Latina, en el 2003, no hace mucho, el biblista argentino Pablo Andiñac escribió el libro El Cantar de los Cantares, Fuego y Ternura. Y en su análisis, Andiñac compara estos poemas de amor humano con poemas eróticos de la cultura, de culturas antiguas como la egipcia y la mesopotámica, específicamente las culturas sumerias y acádicas. El lenguaje de estos poemas y el del Cantar de los Cantares es bastante similar, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo nuevo que yo quiero dar en esta conferencia? Es ver en el cuerpo, en la piel, en los olores, en el perfume de las flores, en el sabor de los besos, en los saltos de las gacelas por las colinas, el aliento de Dios. Una teofanía, una epifanía. Y para eso voy a empezar a hacer una lectura místico, espiritual del Cantar de los Cantares. Entonces, no voy a hablar de que son poemas de amor humano porque ya eso ya se sabe y se dice. Quiero hacer una lectura espiritual que supere el dualismo materia-espíritu, naturaleza-cultura, hombre-mujer, ser humano-animal. Estos dualismos son de carácter jerárquico, donde rige la desigualdad. Es decir, se privilegia el espíritu frente a la materia o al cuerpo, la cultura frente a la naturaleza, los seres humanos frente a los animales, y el hombre frente a la mujer. Y además se niega el placer, el eros, el descanso, el juego, lo lúdico, la contemplación. Se niega eso frente al hacer, el trabajo, el consumo, ¿verdad? Entonces, estos son derechos humanos lúdicos que son no considerados como derechos, sino como una pereza, una tentación, una pereza por el consumismo de nuestra sociedad de mercado. Además, quiero valorar los cuerpos de una manera sacramental, no como los cuerpos de mujeres exhibidos en vitrinas para el consumo, para la venta.
Porque en el cantar que habla de cuerpos que se aman y se cuidan mutuamente y en su entorno, todo es gracia, todo es vivencia de Dios, ¿no? En Primera de Corintios 3:16, Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Por eso no se puede violentar los cuerpos, por eso hay que verlos como cuerpos sagrados, pero no como recipientes del Espíritu de Dios, sino como una realidad ontológica donde el Espíritu palpita en la materia, suspira. El Espíritu de Dios suspira, aletea como aleteaba en las aguas del Génesis. Las aguas son materia. Y aquí la teología ecofeminista, especialmente de Ivonne Guevara y otras teólogas, nos ayuda mucho a ver esa interrelación o interdependencia de los cuerpos con la tierra y todo lo que en ella habita. Y también, y sobre todo, la teología de las mujeres sabias, indígenas, pensadoras como Sofía Chipana y la comunidad de sabias de Aviala, ellas nos invitan a ver los cuerpos como territorios o como brotes de la misma madre naturaleza. Somos manifestaciones corporales de lo no manifestado. Somos epifanía divina. Un acercamiento como este es importante frente a la crisis ecosocial. El dualismo nos está conduciendo a un gran desequilibrio. La violencia, el feminicidio contra las mujeres, que sigue vigente por la falta de equidad de género. La violencia contra la naturaleza por medio del exterminio de las especies, tanto vegetales como animales. Por el extractivismo, por no usar las energías limpias, en fin, por considerar la civilización por encima del medio ambiente. En otras palabras, creo que los poemas del Cantar de los Cantares pueden conducir a una manera de vivir que trasciende tanto el patriarcalismo, el androcentrismo y el antropocentrismo. Y una de las maneras que nos conduce por este camino es indagar un nuevo tipo de espiritualidad. Una espiritualidad holística, no dual, es decir, una espiritualidad donde Dios, aunque en el libro del Cantar de los Cantares no se menciona la palabra Dios, aparece como presencia inmanente en todos los elementos de la creación. En los cuerpos humanos y no humanos, en las gacelas, las cabritas, las flores, las manzanas, las colinas y las piedras preciosas como los zafiros incrustados en las piernas de marfil del amado. En la interdependencia de todo lo que existe. De eso nos habla la teóloga ecofeminista Ivonne Guevara desde hace ya varios años. La interdependencia. En el cantar, estos elementos no son vistos jerárquicamente como lo hace el dualismo, sino como una red intercorpórea que va tejiendo la vida y de la cual somos parte de ese tejido. El cantar, me parece, es una fuente bíblica privilegiada para hablar de la espiritualidad, donde lo trascendente, el misterio, el aliento de Dios ocurre en el palpitar de lo inmanente, en la fascinación de la belleza del otro o de la otra, que son los cuerpos interrelacionados, en la piel erizada, los suspiros de quien se aman y se cuidan mutuamente. Mi amado es mío y yo soy de mi amado. No es posesión, es una interrelación en el cual el otro soy yo y yo soy el otro o la otra. Y lo que hago al otro, me lo hago a mí mismo y lo hago a Dios. Porque el universo es uno y todos y todas somos partes del universo.
Incluso se afirma que nuestra composición corporal, física, química, es semejante a todos los cuerpos del universo, de las estrellas, la tierra y todos los seres vivos. Dicen que somos polvo del universo, polvo de estrellas, que nosotros los seres humanos somos polvo de estrellas, dicen los científicos. Y a mí cuando yo escuché eso, me fascinó, porque lo veo casi como un poemita, ¿no? Y si consideramos que somos polvo de estrellas, pues todos somos polvo de estrellas, también los animales, las plantas, porque tenemos exactamente los mismos componentes físicos y químicos. Ahora entremos al cantar, en el segundo punto. Primero lo voy a recitar, bueno, lo voy a leer, porque pero quisiera que lo tuvieran en mente porque después yo voy a analizarlo, ¿verdad? Es el poema que aparece en el capítulo 4, un poquito largo porque es de 4:1 a 5:1. Pero en él vamos a ver como una misa cantada, como un culto. Eh, y empieza así. Qué hermosa eres, amor mío, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad, como decía Schockel, al decir Galaad, ¿no? Es como si tuviera el pelo ondulado largo, porque así también los signos, los significantes dan sentido al texto. Tus dientes todos perfectos son cual rebaño de ovejas recién salidas del baño. Ni una sola es estéril. Tus labios son rojos como los hilos de escarlata y tus palabras me embelecen. Tus mejillas son dos gajos de granada escondidos tras tu velo. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David. De ella penden 1000 escudos, escudos de valientes, y tus pechos son dos gacelas mellizas que reposan entre las rosas. Mientras llega el día y huyen las sombras, subiré al monte de la mirra, a la colina del incienso. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay ningún defecto. Baja conmigo del Líbano, novia mía, baja conmigo del Líbano. Contemplemos el valle desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Senid y de Hermón, desde las cuevas de los leones, desde los montes de los leopardos. Me has robado el corazón, hermanita, novia mía. Me has robado el corazón con solo una mirada tuya, con uno de los hilos de tu collar. Y qué gratas son tus caricias, hermanita, novia mía. Son tus caricias más dulces que el vino. Y más delicioso es tu olor que todas las especias aromáticas. De tus labios brota miel, novia mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Como fragancia del Líbano es el olor de tus vestidos. Hermanita, novia mía, tú eres jardín, jardín cerrado, cerrada fuente, sellado manantial. Eres un jardín en donde brotan granados de frutos exquisitos. Eres un jardín de flores de aleña, de nardos, de azafrán, de cañas aromáticas y canela, y de toda clase de árboles de incienso. Eres un jardín de mirra y de aloe, de todas las mejores especias aromáticas. La fuente del jardín es un pozo del cual fluye el agua que baja del Líbano. Viento del norte, despierta, viento del sur, ven acá, soplen en mi jardín y esparzan su perfume. Ven, amado mío, a tu jardín y goza de sus frutos exquisitos. Penetrando estoy en mi jardín, hermanita, novia mía. Ya disfruto de la mirra y los perfumes. Me deleito con la miel de mi panal y saboreo mi vino y mi leche. Queridos amigos míos y amigas, vengan a comer y a beber.
y beban todo lo que quieran. Y ahí termina el poema. Bueno, este poema, vamos a echarle una mirada espiritual y mística, ¿verdad? Para mí, el poema es una misa cantada en forma de liturgia. Aunque no lo parezca, puede sentirse una espiritualidad profunda que rompe el dualismo, el etnocentrismo y el antropocentrismo. Se puede analizar como una vivencia espiritual, subrayando la no separación entre la materia y el espíritu. Es como ver el espíritu inmerso en la materia, aleteando en las aguas del Génesis. Hablo de un cuerpo que irradia presencia divina. A este poema, Alonso Schöckel le otorga el título Jardín. El poema produce infinidad de sentidos a través del signo lingüístico, pero de todos los sentidos yo quiero privilegiar la experiencia espiritual vivida a través del amor intercorporal. No voy a hacer un análisis exegético, ahí se hace más. Un análisis exegético de eso le pierde todo, ¿verdad? Pierde todo. No voy a hacer un análisis exegético, es una especie de meditación espiritual evocada por un paradigma religioso que el mismo lenguaje de la escritura produce. El impulso o el ímpetu que mueve el poema desde principio a fin, tejiendo una especie de misa, de culto cantado, es justamente el deseo de los amantes, el eros como fuerza vital. Los cuerpos extendidos por la mediación del lenguaje metafórico a los cuerpos animales, vegetales y minerales, saturan ese deseo y lo impulsan hasta llegar a la comunión de los cuerpos de la pareja y a la celebración comunitaria. Orientada pues por esta mirada místico-espiritual, percibo en el poema un orden litúrgico, y aquí me van a entender porque todos somos de iglesia, ¿no? Casi todos son. Tenemos, observando los movimientos del poema, yo encuentro como estructura un preludio, la invocación, la confesión, las lecturas, o sea, las lecturas del tejido corporal, la homilía que recorre todas las partes del cuerpo, como las manifestaciones corporales, y percibo también una letanía de súplica o peticiones, la comunión de los cuerpos y la celebración comunitaria. Así es que con esa estructura cúltica vamos a analizar el poema o a reflexionar, porque análisis, quién sabe. Los versos del cantar primeros que constituyen el preludio son 4, 1 a 7. Estos versos alaban el cuerpo y son como un llamado a la adoración. Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres. Y el cuerpo de ella es visualizado como un paisaje donde los detalles aluden a animales domésticos y frutos deliciosos. O sea, el cuerpo de ella es un paisaje. Empieza por el rostro. Su rostro, sus ojos son palomas. Sus cabellos son cabritos localizados en los montes de Galaad. Y sus dientes son como un rebaño de ovejas fértiles. Sus labios rojos producen palabras que embelecen y sus mejillas son gajos de granada. Ahí vemos cómo se extiende el cuerpo humano por este lenguaje metafórico a los cuerpos no humanos, o sea, animales y vegetales, a la flora y la fauna. Al pasar por el cuello se pasa del mundo animal doméstico y vegetal al mundo mineral. Su cuello es semejante a la torre de cantería que construyó Salomón.
De esa torre dice, penden 1000 escudos, ¿no? Esta que pasamos a la minería. En el tronco del cuerpo se concentra la mirada en los pechos. Son 2 gacelas mellizas que, a pesar de ser animales salvajes, son mansas y delicadas. Reposan entre las rosas. Es decir, su cuerpo, que aunque no lo dice, exhale perfume de rosas. Y en esta parte, el discurso legible, visible, denotativo, ahí se detiene. No pasa a la parte baja de las entrepiernas, pero ese discurso detrás, a los ojos del lector, el leíble que está detrás de las líneas, anuncia ya en un verso tipo paralelo sinonímico propio de la poética hebrea, el deseo de subir al monte de la mirra, a la colina del incienso. Aquí se refiere a la pelvis femenina y alude a la mirra y al incienso. Y esos elementos son propios de los lugares sagrados que se utilizan para purificar e invocar la divinidad. La mirra y el incienso. El verso 7 confirma la hermosura de la amada. Y al señalar que es hermosa y no hay ningún defecto de pies a cabeza, pues se da a entender a los lectores que el amado ya recorrió todo el cuerpo de la amada. El preludio llama a la adoración. Allí, en ese cuerpo divino, se manifiesta Dios, se manifiesta la divinidad. Y pasamos a la invocación. El verso 8 equivale a la invocación. Baja conmigo del Líbano, novia mía. Baja conmigo del Líbano. El escenario cambia. Aparece el Líbano, territorio elevado, símbolo de grandeza y belleza. Y además del Líbano aparecen imponentes las cumbres de Amaná, Senir y del Hermón. También aparecen animales, pero estos, distintos a las gacelas que producen la ternura, son leones y leopardos que producen temor. Se trata de la unión y la mezcla de códigos contrarios propio del enigma de la belleza. La belleza genera fascinación, pero también temor al mismo tiempo. Las montañas altas producen asimismo ese sentimiento de hechizo, de sobresalto de corazones. Yo lo he sentido en Bolivia al ver las montañas de Bolivia tan altas y el sol reflejado ahí, brillando. Y ese mi corazón, yo digo, es que ahí está Dios. Eso es Dios. Ella, invitada a bajar de las alturas y hacerse visible como un jardín cerrado, es invitada, ¿no? Una fuente o manantial sellado. Luego viene la confesión. Me has robado el corazón. Hermanita, novia mía, me has robado el corazón. El amante confiesa su amor a la mujer que llama novia mía y hermanita. Son vocativos propios de la cultura hebrea y de las ciudades circunvecinas del Medio Oriente, ¿no? Porque decir como hermanita, no. Eso es propio de esas culturas, ¿no? Pero ahora no es por el cuerpo descrito en el preludio, sino por las manifestaciones de ese cuerpo. El inicio del enamoramiento comienza con la mirada que lo dice todo sin decir. Con solo una mirada tuya, ¿no? Me has enamorado. Y la mirada enreda al otro, y el hilo del collar, dice, también lo atrapa. Ella se refiere a la envoltura de ese hermoso cuerpo femenino que tiene que ver ya con la cultura, la manufactura de la ciudad donde también está Dios, en la ciudad y en el campo. Y pasamos a la lectura del cuerpo sagrado.
Ahí en los versos 10 al 15 corresponden a esas lecturas, al tejido de las carnes, que es el texto sagrado, como dije arriba, el templo del Espíritu Santo. Son lecturas cantadas, himnos al amor divino. Se pueden dividir en dos lecturas. En la primera lectura del cuerpo se alaban los movimientos y sus manifestaciones corporales. Son las caricias, el olor de ella, el movimiento de los labios que expelen leche y miel, haciendo eco de la tierra soñada, prometida. Y en la segunda lectura se alaba el cuerpo sexuado. Ella es jardín cerrado, fuente cerrada, sellado manantial. Y se alude a la pureza, a la virginidad. Sin embargo, de esa fuente de jardín hay un pozo de agua fresca y esos son sus fluidos que bajan desde el Líbano, listos para ser compartidos con el beso de la paz. Los versos 13 y 14 aluden a los frutos deliciosos que brotan de su jardín. Son exquisitos y se ofrecen como ofrenda para el amado. Aparecen las granadas, frutos sagrados en la cultura hebrea bíblica, que simbolizan abundancia, fertilidad, bendición, belleza. Y nuevamente, como en el preludio, aparecen la mirra, el incienso, especies indispensables en los templos, ¿no? Y ahora los leemos de manera ampliada porque son acompañados con los nardos, el azafrán, el aloe, la caña aromática, la canela. Todas especies aromáticas utilizadas en el templo o lugares sagrados para purificar los espacios y los cuerpos y para que las plegarias suban al cielo a través del humo. Y llegamos a los momentos de petición. En el verso 16 tenemos una letanía desdoblada en dos oraciones de petición. Es la respuesta de ella a las alabanzas de su cuerpo. Por primera vez en el poema participan nuevos elementos de la naturaleza con el fin de intensificar el deseo. Ella invoca a la naturaleza, concretamente a los vientos del norte y del sur, que son los vientos frescos, los del norte, y los vientos calientes, los del sur. Es decir, invoca la totalidad para que se hagan presentes en esta liturgia de amor. Suplica que los vientos despierten y vengan hacia su jardín. Ella es jardín. Y soplen para esparcir aún más el perfume, creando así una atmósfera sagrada. Viento del norte despierta, viento del sur, ven acá, soplen en mi jardín y esparzan su perfume, dice. La función de los vientos dinamiza, es dinámica, es erótica, es mover, poner en circulación ese jardín cerrado y dispersar el aroma. Se podría decir que en ella, su cuerpo divino como centro, en ella convergen las fuerzas cósmicas y de jardín cerrado pasa a ser un jardín en movimiento, difundiendo aromas provocativas. Y los vientos son la participación del viento, del neuma de la ruaja, para bendecir la unión. La segunda oración de petición o de súplica es dirigida directamente a quien alaba su cuerpo, al amado. Ella pida que venga a su jardín a gozar de los frutos exquisitos. Ven, amado mío, a tu jardín y goza de sus frutos exquisitos. Y de ahí viene la comunión. El verso 17, leído como respuesta a esta litanía, equivale a la comunión de los cuerpos en el interior del jardín. Él entra al jardín, espacio sagrado que fluye leche y miel, como una tierra anhelada, y fluye también el vino para alegrar el encuentro. Él, como en una afirmación de fe, declara que los prueba. Lo hace con asombrosa libertad porque no son frutos prohibidos. Penetrando estoy en mi jardín, hermanita, novia mía,
Ya disfruto de la mirra y los perfumes. Me deleito con la miel de mi panal y saboreo mi vino y mi leche. Esta relación intercorpórea es el acto más sublime donde la presencia divina se siente en ambos cuerpos y en los cuerpos vivos de la naturaleza que participan activamente, no como trasfondo bonito del amor ni como decoración, sino como una realidad holística, no dual. Y viene la celebración comunitaria. Y la liturgia así termina. Una misa cantada como esta no puede celebrarse a escondidas por miedo a la censura, a la exposición comercial. En el cantar de los cantares no hay censura, ni tampoco los cuerpos están a la venta como si fueran mercancías. Quienes quieren censurar, como son los hermanos que aparecen en el capítulo 8, y los guardias de la ciudad, que cuando ella busca a su amado la golpean, son equivocados y rechazados. Recuerden en el capítulo 8, ellos dice, niegan la sexualidad, dice, no, hermanita no tiene pechos. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan a pedirla? Ah, pues vamos a taparla. O vamos a taparla y a la puerta vamos a cerrar. Y ella contesta, mis pechos son torreones y mi amado para mí es paloma de paz o algo así, ¿no? Es, ellos son los que quieren censurar, negando la sexualidad. Los guardias de la ciudad, bueno, aparecen 2 veces maltratando a la joven que busca a su amado, ¿no? Pero lo mismo son rechazados quienes quieren comprar el amor, como es el rey Salomón. El rey Salomón, dice, tenía una viña, ella es la viña, y puso guardias, y les pagaba a los guardias. Y a los guardias ella dice, no, Salomón, para ti tantas monedas, los ciclos de plata, y dale tantos a tus guardas. Pero yo, mi viña es mía, y yo la cuido. ¿Eh? Esos son los que quieren comprar el amor. Y por eso en el capítulo 8 dice, quien quiere comprar el amor se hace despreciable. El amor que es tan fuerte como la muerte. Y el que quiere comprarlo se hace despreciable, aludiendo al rey Salomón. La buena noticia de la consumación del amor, donde la llama divina poderosa, donde solo la muerte tiene el mismo poder, se hace presente. Y esta ha de celebrarse comunitariamente. Por eso el poema termina con la invitación al banquete a todos y a todas, los amigos y las amigas. Es un banquete donde abunda la comida y la bebida, como si fuera un grande y sabroso buffet. Y en este banquete nadie se queda con hambre. Podríamos decir que es una celebración anticipada del reino de Dios. Queridos amigos y amigas, dice el poema, vengan a comer y a beber y beban todo lo que quieran. En otras versiones dicen, emborrachémonos, amigos. Yo estoy siguiendo la versión Dios llega no, Dios habla hoy, la revisada, ¿no? No, la de Schockel dice, embriaguémonos. Entonces aquí dice, beban todo lo que quieran. Ya. Bueno, aquí termina el poema que he leído como una misa cantada y que habla del eros, del amor profunda de una pareja de enamorados y habla al mismo tiempo, sin expresarlo con palabras, de la presencia divina en los cuerpos de él y de ella, de los animales y de las flores y los frutos, las montañas, las especias. Es toda una comunidad ecosistémica llena de vitalidad. Y donde más se experimenta esa presencia es justamente cuando el deseo, como una energía, como una epifanía de la energía vital, llega a la comunión intercorpórea. Es cuando los cuerpos y la trascendencia devienen una sola carne y todo el universo lo celebra. Es la comunidad cósmica de la cual somos parte. Para concluir, quiero andar un poquito más sobre la espiritualidad holística, no dual, y sus implicaciones
éticas. Los cristianos estamos acostumbrados a una espiritualidad racional. Utilizamos muchas palabras para orar. Pensamos en el contenido más racional de la oración, donde las oraciones ocupan las peticiones, más bien, las peticiones ocupan el primer lugar. Los silencios en las liturgias a veces nos incomodan. Poco espacio dejamos a que Dios hable, a sentir a Dios. Y así hemos sido formados desde pequeños. La oración hablada es importante. De hecho, Jesús nos enseñó a rezar, a orar el Padre Nuestro. Y esa es una manera espiritual. Pero en la Biblia encontramos otros tipos también de espiritualidad. Santiago a mí me fascina, por ejemplo. Santiago pone el énfasis en la manera de comportarnos frente a los demás. En 1:16 dice, si tú te crees muy espiritual y muy religioso y no frenas tu lengua, vana es tu espiritualidad. Porque tiene que haber coherencia, ¿verdad? Y también en el siguiente versículo dice, la religión pura y sin mancha, ¿cuál es? Ser solidario con los más pobres, que son los representantes, el huérfano y la viuda. Y no contaminarse de los valores de la sociedad del mundo, de los valores de la sociedad consumista, diríamos hoy, no contaminarse. O sea, la fe, la espiritualidad se muestra a través de nuestra manera de ser, de nuestros actos, especialmente en Santiago, del control de la lengua, que seguro había un problema en las comunidades, y de la solidaridad, ¿no? Ambas formas de espiritualidad, las que se utilizan cuando nosotros hacemos las palabras porque alabamos, pedimos, etcétera, bien sentidas, ¿no? Y las que se observan en los actos de solidaridad son bíblicas y son importantes. Muestran nuestra integridad y coherencia en nuestra interrelación como criaturas a imagen y semejanza de lo divino. En otras palabras, como teofanías del misterio. Pero hay una espiritualidad que últimamente yo he estado buscando, experimentando, profundizando, y es aquella que simplemente se siente la presencia divina. En estar presente frente al universo, frente a las estrellas. Aquí en Puerto Rico ha de ser bellísimo ver las estrellas en la isla. En ver un amanecer, ¿verdad? Una flor que nos maravilla o una montaña imponente. Esa es la herencia que corre por las venas de nosotros, de nuestros antepasados, en el caso mío de los náhuatl, de los mexicanos. Y que las sabias pensadoras indígenas me aclaran hoy día. En el Cantar de los Cantares también veo esta espiritualidad holística, no dual, en la manifestación y sentimiento del amor entre enamorados, ¿no? La experiencia es parecida a aquella que uno siente a Dios de manera profunda al contemplar el universo, la sonrisa de los niños, el placer de una fruta sabrosa, una taza de café temprano en la mañana, el abrazo de una amiga, el beso de alguien que amas, incluso el hacer el amor sin prisas. Al mirar, por ejemplo, una noche oscura, como decía, uno se queda extasiado. Es que yo adoro ver las estrellas, sí. Y solo sientes deseo de agradecer la vida, la existencia, ¿no? Te sientes parte del universo, ves a la luna como tu hermana, a las estrellas como tus parientes. Y esas son vivencias espirituales no duales, porque no te sientes separado de eso que ves. Y yo creo que la vida espiritual de Jesús era así. Y los pueblos originarios indígenas tienen esas vivencias. Sienten reverencia frente a una cascada, por ejemplo. Yo más abajo quiero subrayar esta herencia en los antepasados que debemos rescatar. Y esa corre por nuestras venas. Y algo importantísimo que nos lleva a intuir son las implicaciones éticas de una espiritualidad como esta. Ahora bien, cuando te sientes uno con Dios, al contemplar la belleza de la naturaleza, la bondad de la vida, también pasa lo contrario, se te desgarra el corazón
cuando llegan las empresas extractivistas y acaban con los ríos por la codicia de la minería. El veneno de los ríos es como si se extendiera a nuestras venas, dicen las sabias indígenas. Así señalan las teólogas indígenas cuando defienden su territorio. También sentimos el dolor que sufren las personas, los niños, cuando cae una bomba en un territorio. Se pasa el dolor de uno al dolor de uno como si le cayera a uno mismo. Y cuando llegamos a este sentimiento solidario, es que nos hemos sentido parte de todo. Es que Dios o esa energía vital compasiva reacciona en nuestro cuerpo. Se trata de una espiritualidad holística de plenitud sentida en el diario vivir, en la interrelación humana con la naturaleza, los animales, las piedras que también nos hablan, o sea, con el universo entero, porque todos, como dije, participamos de su misma composición. Somos uno y el otro es uno, y como dicen las teólogas ecofeministas, lo que le sucede a uno, bueno o malo, le sucede a otro. Le duele o le alegra a uno. La sacralidad se extiende a todos los cuerpos, los humanos y los no humanos. Y hay personas como Jane Tollefson que trabaja esta espiritualidad no dual, que para ella todo lo que hacemos es espiritual, hasta sacar la basura, cocinar, hablar. ¿Por qué no? Es la vida, la vida. El teólogo brasileño Leonardo Boff, que desde hace tiempos hace ecoteología, afirma que para los científicos los seres humanos somos seres espirituales. Qué interesante, ¿no? Que los científicos digan que nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Y Leonardo dice en uno de sus escritos que según la neurolingüística, los nuevos biólogos, los cosmólogos, nosotros somos por naturaleza seres espirituales. Esa parte espiritual en nosotros, ¿cómo se revela? Dice Leonardo que se revela por la capacidad de solidaridad, de cooperación, de compasión, de comunión y de una apertura total al otro, a la naturaleza, al universo, en una palabra, al infinito. La espiritualidad, dice Leonardo, hace intuir al ser humano que detrás de todas las cosas hay una energía poderosa y amorosa que sustenta todo y lo mantiene abierto a nuevas formas en el proceso de la evolución. Para los cristianos eso es Dios. Para los científicos ateos es una energía vital poderosa. Pero no importa cómo se llame, es una vivencia profunda, espiritual, ecuménica, que nos conduce al cuidado mutuo, al cuidado de la naturaleza, al cuidado de nosotros mismos. Y ahora quiero referirme a la experiencia espiritual de nuestros antepasados, los pueblos originarios de América Latina, porque en su filosofía de vida, de tradición milenaria, no cabe la separación entre la naturaleza y los seres humanos. Siempre la han vivido, siempre la han experimentado. El respeto a la alteridad no se reduce al ser humano, sino a todo el entorno, a los árboles, los ríos, los aves, los animales, hasta las piedras, al sol, la luna, las estrellas. Y si uno toma en serio esta realidad y las palabras sabias de estas pensadoras indígenas, podríamos encauzar el desastre ecológico que estamos viviendo hacia un buen vivir, o como dicen, sumak kausai. Podríamos hacer frente a la crisis ecosocial, regional y mundial. Si realmente creyéramos que cuando se envenena un río, se envenenan nuestras venas, o cuando se talan los árboles, es como si cortaran parte de nuestro cuerpo, o cuando se golpea a una persona, es como si nosotros recibiéramos los golpes, yo creo que seríamos más conscientes de nuestros actos que dañan el entorno y trataríamos a todo ser vivo como parte de nuestro ser. Es lo que la humanidad y nosotros estamos necesitando. Muchas gracias y aquí termino.
Vamos a abrir espacio para las preguntas. Dios les bendiga, buenas noches. Tengo que aprovechar, ¿verdad? Porque sé que el tiempo no es mucho. Y hay algo que yo aprendí, lo primero que me dijo algunos de mis profesores en el seminario, que yo iba a llegar allí me iban a deconstruir eh, la forma de los pensamientos, de entender las cosas, para desarrollar un nuevo entendimiento. Aquí usted acaba de plantear un desafío para mí enorme, que es el concepto de la espiritualidad holística. Está utilizando de manera extraordinaria la forma en que el poema mezcla la naturaleza en los animales, en los minerales, etcétera, y nos da una amplitud de un entendimiento que también en el trasfondo de tener la herencia indígena que a nosotros los puertorriqueños nos negaron porque eliminaron a todos los taínos. Nosotros no tenemos esos escritos que nos permiten tener esos entendimientos que usted tiene de la mezcla y de ver a Dios de una manera de fundirnos en la cascada, en las estrellas, en la luna, etcétera, etcétera. Pero acá, en esta parte del mundo, en el entendimiento que nosotros tenemos de la espiritualidad, a veces nos cuesta llevar esa espiritualidad más allá de la figura de Jesucristo en el entendimiento que nos han dado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo? Hago un paréntesis, algo que a mí me chocó muchas veces en mis estudios en el seminario fue que me dijeran, esto lo discutimos aquí, pero es bien difícil llevarle esto a la iglesia. Entonces, a mí me gustaría, viéndolo desde esa perspectiva, porque con el profesor nosotros cogimos teología práctica, que es como uno traduce todas estas cosas y se las lleva a la gente de nuestras iglesias para que tengan un entendimiento tan profundo como el que nos plantean acá. Y a mí lo que me gustaría es ver cómo usted nos ayuda, si es posible, a entender un poquito más a la luz de este análisis y de ese concepto de la espiritualidad holística, llevarlo a la figura de Jesucristo, porque usted al mencionar varias espiritualidades, menciona a Jesucristo, pero también menciona la espiritualidad de Santiago, dándonos la oportunidad de entendimientos distintos. Pero en el ideario nuestro todo tiene que descansar en la figura de Jesús, para que tal vez le demos una oportunidad y un espacio, aunque eso implique de construir algunas ideas y darnos la oportunidad de nuevas ideas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo nosotros llevamos este concepto que usted acaba de desarrollar a la figura de Jesucristo para poder comunicarlo a la iglesia? Excelente pregunta, muchas gracias. Sí, bueno, yo estoy trabajando un libro de la Biblia hebrea, pero yo veo que la espiritualidad de Jesús era esta. No sé, como ahora ya me estoy empapando, casi veo la vida de Jesús entera como una oración. Jesús tenía una vivencia de esa manera. No es que él dejaba de ser espiritual y era espiritual solo cuando iba al monte a orar. Ahí estaba tocando con sus pies la tierra y todo. Pero yo pienso que Jesús, y además la última voluntad de Jesús, ¿cuál fue? Que todos seamos uno, así como tú y yo. Que nos fundamos en Dios y que Dios se funde en uno, así como tú y yo somos uno. La espiritualidad de Santiago es interesante porque es la espiritualidad de Jesús. Santiago es la carta que más cita todo el Mateo, todo Mateo. El libro de Mateo lo encuentra usted en Santiago. Es más de influencia judía que paulina, este Santiago, ¿verdad? Y él lo que tiene es la ley regia de la libertad, la ley regia, no, a diferente a lo que concibe Pablo como ley, para él es el amor al prójimo como a ti mismo, que lo hemos traducido mal, porque también se puede traducir, ama a tu prójimo porque él eres tú. No, ama a tu prójimo como tú te amas a ti misma, ¿no? No.
En hebreo también se puede traducir, ama a tu prójimo, él es como tú, él eres tú, ¿verdad? Y en esa estamos viendo, además, hermano, yo estoy aquí hablando en voz alta, ¿no? No, hablando en voz alta, no, pensando en voz alta. Por eso dije yo, ustedes son los primeros en recibir esto. Y ustedes, por favor, no vayan a la iglesia a hacer esto porque nadie los va a entender. Van a decir que no, los van a criticar mucho. Yo estoy hablando aquí con gente, ¿verdad? Que tiene ya un recorrido en la Biblia y puede entender bien. Esto, y yo creo que la gente sencilla y común puede entender que la vida en su totalidad es una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Cuando se hace el café, qué bonito sería que todo fuera así y no solamente que los domingos y el día del culto ya eso sea lo espiritual, ¿no? Porque así nosotros nos detendríamos para dañar a otra persona. Si toda nuestra vida no seríamos violentos, si todo el entorno consideramos que la presencia está ahí, en, en las cosas bellas y también en las cosas que no son bellas, ¿verdad? Porque Dios está ahí cuando hay dolor también y sufrimiento. Bueno, muy bien, muy buena pregunta. Gracias. Doctora, tradicionalmente siempre se nos ha dicho que la Biblia esencialmente tiene género, o sea que la autoría principalmente ha sido escrita por hombres. Incluso el libro Cantar de los Cantares se nos ha representado siempre como Salomón. Si yo le pregunto a usted cuál es el género del autor de Cantar de los Cantares, ¿qué nos diría? Sí, pues se ha dicho que ha de haber sido algunas mujeres que lo han escrito, algunas. Es muy interesante, en la antigüedad se usaba la pseudoepigrafía, que es como darle el nombre a otra persona, ¿no? Pero en los análisis bíblicos se observa que hay palabras persas, ¿verdad? Que es bastante tardío, no es del tiempo de Salomón. Y lo más interesante, hermano, es que si es como del siglo cuarto, por ahí, ¿verdad? 300 y resto o quinto, dependiendo de la discusión. Y si la redacción de las tradiciones del Génesis fueron un poquito antes, es muy interesante, porque en Génesis hay vergüenza cuando hay, en la caída, hay vergüenza cuando hay desnudez, hay dolor, hay parto con dolor, hay trabajo con el sudor de la frente. Y aquí el trabajo es puro placer. Pasta, mi amado pasta sus ovejas en los lirios y en los ¿Dónde estás tú para ir, verdad? Es como una respuesta, ¿verdad? A eso del castigo, de la vergüenza de los cuerpos, porque se vistieron, porque tuvieron vergüenza al verse. Es muy interesante, ¿no? Que aparezca el texto justo después de eso. Y eso tenemos en la Biblia muchas veces, ¿verdad? Cuando sale, por ejemplo, Esdras que expulsan a las extranjeras y todo eso, tenemos el libro de Ruth, donde la extranjera es la mejor que no sé cuántos varones, ¿no? En la Biblia misma nos responde y nos lleva a distintas partes. Bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero tenía ganas de decir eso. Sí, hermano. Sí, me agradó mucho su disertación, me recordó mucho una estampa de El Llano en Llamas, donde ellos están hablando de una hermana que tienen y, y me pone a pensar que lo que pasa con la espiritualidad es que la espiritualidad es como la poesía. Hemos fragmentado la espiritualidad.
igual que la poesía, nosotros podemos fragmentar las palabras, pero no podemos fragmentar la forma, porque la forma habla. Y cuando vemos este libro de los cantares, eh, me recuerda mucho a Gustavo Adolfo Bécquer, en la rima cuarta, que dice, habrá poesía mientras exista un misterio, mientras exista dos ojos que se miran, habrá poesía. Y mientras podamos mirar las Sagradas Escrituras como un poema de amor entre un Dios trascendente y su criatura, podremos acercarnos más a Él sin dañar esta preciosa creación, esta preciosa pintura que se llama universo, que lo hizo el más grande de todos los artistas y que nosotros no merecemos tomar un pincel y dañarla. Muchas gracias, muy buen comentario. Gracias. Como dijo el astronauta ese de Artemis 2, ¿no? Dice, ahí hay un montón de nada, lo más bonito es en nuestra tierra y nosotros la estamos destruyendo, cuidémosla. Comentario. Como ecofeminista, simple y sencillamente, gracias por el desafío y la esperanza. Gracias, gracias. Yo les debo a las ecofeministas. Entré tarde porque yo antes era más de la teología latinoamericana, más economía política, y ahora veo que es ineludible, ineludible la cuestión de la crisis ecosocial, ecológica, social. Tenemos que asumirla, las iglesias tienen que asumirlo. Compromiso, porque es nuestra casa bonita. Y creo que en el Cantar de los Cantares es un libro privilegiado. No es fácil, no es fácil porque no estamos acostumbrados. Vivimos el dualismo desde siempre, ¿no? Pero una de las propuestas es romper ese dualismo, ¿verdad? Para hacernos más humanos, más buena gente. Tenemos para una última participación. Yo tengo un comentario. Y yo soy psicóloga de profesión y pienso que hay un aspecto aquí del trauma, de cómo este libro también nos puede ayudar a superar muchos traumas que tenemos en este país, porque el trauma también te desconecta de ti mismo. Y me da curiosidad aquellos que están aquí que escriben las lecciones bíblicas, cómo se pudiera utilizar este texto para ayudarnos a superar cuando hacemos esa disociación entre nuestro cuerpo y nuestro sentir, que es parte de los efectos del trauma que tiene nuestro país por tanta violencia, por tanta trauma histórico, por tanto abuso sistémico. Así que nada, es un comentario pensando yo cómo se pudiera integrar esto mejor. Yo nunca he visto una lección bíblica que utilice el cantar de los cantares, ¿por qué no? Ella tocó un punto importante porque yo hablaba del dualismo, pero del dualismo como si uno fuera no dividido uno mismo y uno también está dividido y uno tiene que superar la escisión que tenemos y los traumas que tenemos y cuando nosotros llegamos a ser uno en nosotros mismos también podemos ser uno con el otro y con la otra, con las plantas. Yo es que yo vivo en el campo, ¿sí? Y vivo con gallinas y mis perritas y salgo a caminar con ellos y yo veo que yo cuando les hablo a las plantas, ellas me responden y todo, ¿verdad? Eh, es una experiencia que tengo de hace ya 10 años, ¿verdad? Muy cercana a la naturaleza que me ha hecho cambiar, ¿verdad? Para que no me acusen de que no soy puertorriqueño, la ñapa. La ñapa es un gatito más. Vamos a aprovechar la ñapa. La realidad, ¿verdad? Que viendo el poema como lo estuvo tratando en el tema hablando de lo consentido de la relación y de la iniciativa de ella, se me ocurre, ¿verdad? Preguntarle cómo
cómo nosotros, ¿verdad? Como iglesia pudiéramos vernos interpelados en el sentido de el silencio que hacemos cuando la creación está siendo violada en una relación no consentida y nosotros no estamos mirando para allá ni diciendo nada. Sí. Creo que ahí nos ayuda el Cantar de los Cantares, ¿no? Ahí nos ayuda porque estamos buscando superar ese dualismo. Es el dualismo que nos tiene así. Y las ecofeministas han hecho muy buenas contribuciones cuando comparan la violencia contra las mujeres y la violencia con la tierra, ¿no? Gracias por permitirme ser atrevida con este tema con ustedes. Muchas gracias. Para nosotros ha sido una gran bendición recibir estas palabras. Invitamos a los profesores que tienen para usted un obsequio para que pasen por acá. Elsa, gracias. Gracias por estos días tan maravillosos. Gracias por haber hecho comunidad con nosotros y nosotras. Esto es un pequeño detalle de nuestro corazón al tuyo. Espero que cuando lo abras en el seno del maravilloso lugar que has descrito en estos días, que sirva de contacto adicional a la naturaleza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Asimismo, en pie, recibamos a la presidenta de la Junta de Directores, la obispa Lisset Gabriel Montalvo, con la bendición pastoral, recordándole que en la parte de acá, pues, tenemos la mesa del seminario que usted puede llevar la información de los programas y de los cursos que nosotros tenemos. Gracias nuevamente a la iglesia en el señorial de su pastor, Reverendo del Break. Gracias por cada uno de ustedes que nos han acompañado. Gracias, Elsa, por esta jornada de esta semana extraordinaria y sobre todo gracias a los hermanos y hermanas que se han conectado y han visto la grabación a través de Zoom. Nosotros, una vez se editen las 3 conferencias, van a estar disponibles en los canales del seminario, así que ustedes pendientes y gracias por estar aquí. Quiero agradecer a nombre de la Junta Directiva este manjar que hemos tenido en estos días. Ha sido extraordinario y quiero, ¿verdad?, extender la gratitud a nombre de toda la Junta a la doctora Elsa Tamés y que envíe a nombre nuestro a su esposo, José Duque, gran amigo de nuestras iglesias metodistas de América Latina y el Caribe, que lo hemos tenido también como profesor, nuestro saludo y nuestro cariño. Oramos en esta hora. Gracias te damos, Señor, por esta maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo, desaprendiendo y formándonos nuevamente, Señor, en este foro, en esta experiencia. Gracias por las múltiples maneras, Señor, que tú sigues, Señor, susurrando a nuestras vidas, Señor, y por qué no, lanzando tu aliento sobre cada una de nuestras vidas. Te pedimos, Dios, en esta hora, que tú seas con cada uno de nosotros y de nosotras y con tu pueblo en el mundo entero, Señor, impartiendo, Señor, tu bendición como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.